Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El cielo arriba a orilla el ambiente era sombrío y pesado, como si la ciudad misma presintiera la tormenta a punto de estallar. La comisaría central, un austero edificio de hormigón y cristal, exudaba un aire de monótona rutina, pero en su interior latía una tensión invisible. Las luces fluorescentes parpadeaban tenuemente en el vestíbulo, proyectando sombras sobre los rostros cansados de los agentes. En ese frío ambiente, el agente Mark Lawson permanecía de pie cerca de su escritorio, agarrando firmemente su arma. Lawson no era solo un policía, era arrogante, estaba convencido de su superioridad y era profundamente racista. Para él, la ley no era un instrumento de justicia, sino un arma para imponer su voluntad. Su mirada penetrante recorría la sala con desprecio, detectando lo que percibía como debilidad o sumisión en sus colegas y en el público. Esa mañana, una llamada urgente interrumpió su rutina. Una mujer había venido a reportar un incidente grave en la comisaría. Pero Lawson, en su orgullo ciego, no se molestó en averiguar quién era en realidad. Ya podía imaginársela, una mujer pretenciosa a la que iba a denigrar, otra oportunidad para demostrar su superioridad. Cuando se abrió la puerta, entró Jessica Harper. Coronel del Ejército de los Estados Unidos, encarnaba la disciplina, el coraje y la resiliencia. Su imponente estatura y su impecable uniforme inspiraban respeto inmediato. Sus gélidos ojos azules no delataban miedo ni duda. Cada paso que daba parecía resonar en el pasillo, reafirmando su presencia. Lawson, al ver a esta mujer, sintió su orgullo herido. Una rabia latente se apoderó de él, alimentada por sus prejuicios. ¿Qué hace un soldado aquí?, pensó, inconsciente de la verdad que estaba a punto de impactarlo como un rayo. Sin pensarlo, la apuntó con su arma, apretando el gatillo con fuerza y con la voz temblorosa de ira. «Retroceda. Identifíquese inmediatamente». Jessica Harper, tranquila pero decidida, levantó lentamente las manos y respondió con voz serena pero autoritaria. «Agente Lawson, baje el arma». «Se equivoca». Se hizo un silencio gélido. Todas las miradas en la sala estaban fijas en ellos. El corazón de Lawson latía con fuerza, pero su ego se negaba a ceder. No podía admitir que esta mujer lo dominara ampliamente con su presencia y su determinación. Pero en ese preciso momento, el resultado de este enfrentamiento sellaría su destino. Con un movimiento rápido y deliberado, Jessica Harper desarmó a Lawson, obligándolo a soltar el arma. La conmoción fue total, el arrogante policía, acostumbrado a controlar e intimidar, se sintió humillado, desarmado y vulnerable ante la misma mujer a la que había intentado amenazar. Ese fue el momento en que la rutina, el orgullo y el racismo de Lawson comenzaron a resquebrajarse. Y también fue el comienzo de una lección que jamás olvidaría, una lección sobre el respeto, la valentía y los límites del poder ciego. En el vestíbulo de la comisaría aún resonaban los firmes pasos de coronel Jessica Harper, mientras Mark Lawson permaneció paralizado, con el dedo apretado en el gatillo. El silencio era denso, casi opresivo, roto solo por el zumbido de las luces de neón y el tic-tac de un reloj en la pared. Lawson sintió que el corazón le latía con más fuerza. Por primera vez, su confianza habitual flaqueó. No se enfrentaba a un sospechoso tembloroso ni a un civil presa del pánico. Esta mujer, este soldado, poseía una autoridad natural que no provenía ni de un uniforme ni de una placa de policía, sino de una presencia innegable. «Atrás», gritó, su voz delataba un nerviosismo que se negaba a admitir. «Debes declarar tu identidad». Jessica no se movió ni un ápice. Sus ojos azules, afilados como un bisturí, analizaron cada microexpresión de Lawson. Respondió con calma, pero cada palabra estaba cargada de firmeza. «Agente Lawson, está completamente equivocado. Baje el arma o la situación empeorará». Lawson, furioso, sintió que su ego ardía. ¿Cómo se atrevía esta mujer a desafiarlo? ¿Cómo se atrevía a mantener la calma mientras él, el experimentado policía, la apuntaba con su arma? La ira lo invadió, alimentada por sus prejuicios raciales y su arrogancia.
No bajo mi arma delante de... Se detuvo, dándose cuenta de que la palabra que estaba a punto de pronunciar no solo era ofensiva, sino también una flagrante exposición de sus propios y vergonzosos prejuicios. Jessica dio un paso adelante, con la lentitud calculada de quien conoce perfectamente su fuerza. No estoy aquí para pelear, Lawson. Estoy aquí por la verdad. Pero si sigues así, perderás algo más que tu dignidad. Y ese fue el momento crítico. Lawson, presa de una mezcla de miedo e ira, realizó un movimiento imprudente, intentando amenazarla físicamente. Jessica Harper reaccionó con precisión militar. Con un movimiento rápido y mesurado, agarró la muñeca de Lawson, obligándolo a soltar el arma. El metal cayó con un golpe sordo sobre el suelo de baldosas. La conmoción fue inmediata. El policía, con el rostro rojo de vergüenza y rabia, retrocedió instintivamente. Sus compañeros, que habían estado conteniendo la respiración, murmuraron con incredulidad. Mark Lawson, acostumbrado a intimidar a todos a su alrededor, estaba ahora completamente desarmado, no solo física, sino moralmente. Jessica, sin mostrar ningún signo de satisfacción, continuó. La próxima vez que pienses que puedes intimidar a alguien, recuerda que la arrogancia y el racismo nunca te protegerán de la realidad. Lawson bajó la mirada, incapaz de responder. En su mente se arremolinaba una mezcla de humillación, ira y confusión. Por primera vez, tuvo que afrontar sus limitaciones y aceptar que el miedo que solía inspirar no tenía ningún efecto en esta mujer. En ese momento, todos comprendieron que algo acababa de cambiar en la estación. Se acababa de enseñar una lección, brutal pero necesaria: la verdadera autoridad no se impone con la fuerza, sino con el respeto y la integridad. Y para Lawson, el enfrentamiento con Jessica Harper sería solo el comienzo de un doloroso camino hacia una redención incierta, o una caída total. Los días posteriores al incidente fueron una pesadilla para Mark Lawson. Cada paso que daba en la comisaría parecía recordar la humillación que había sufrido a manos de Coronel Jessica Harper. Incluso el aire a su alrededor parecía pesado, como si las propias paredes estuvieran juzgando su fracaso. La primera medida oficial fue inmediata: suspensión con investigación interna. Lawson, acostumbrado a la intimidación y al control, se vio atrapado en un círculo vicioso de papeleo, testimonios y procedimientos disciplinarios. Cada documento que firmaba le recordaba su mala conducta. Leyó y releyó el informe del incidente, incapaz de convencerse de que no era real. En los pasillos de la comisaría, los murmullos de sus colegas lo seguían. Los agentes a los que antes daba órdenes con una mirada o una palabra ahora lo evitaban. El silencio, que antes reflejaba el miedo que inspiraba, se había vuelto burlón y opresivo. Las miradas furtivas y los susurros lo impactaban más que cualquier reprimenda oficial. «Ella realmente lo desarmó», murmuró un oficial en un rincón del pasillo, lo suficientemente alto para que Lawson lo oyera. «Nunca pensé que Mark caería en eso», respondió otro, con una sonrisa apenas velada en su rostro. Mark sintió que su ego se desmoronaba. Su ira contra Jessica Harper, quien lo había humillado con tanta maestría, se mezclaba con un miedo profundo, el miedo a perder todo lo que había construido. Su arrogancia, su reputación e incluso su confianza en sí mismo eran ahora frágiles, como un castillo de naipes. En casa, la situación no mejoraba. Por la noche, revivía cada segundo del enfrentamiento. La forma en que Jessica había dado un paso al frente, la precisión de su movimiento para desarmar su arma, la calma implacable en su mirada. Todo volvía, atormentándolo. Se veía impotente, humillado, y la vergüenza lo asfixiaba. Pero un suceso inesperado solo agravó su inquietud: una reunión con el jefe de policía y el inspector a cargo de la investigación interna. Lawson, habitualmente dominante y seguro de sí mismo, se encontró escuchando a sus superiores reprenderlo delante de todo el departamento. Cada palabra fue como un mazazo para su orgullo. «Mark», dijo el jefe con frialdad, «tu comportamiento es inaceptable. Pusiste en peligro tu arma e intentaste intimidar a un oficial superior. Revisaremos tu idoneidad para continuar sirviendo en esta unidad». Lawson, habitualmente orgulloso y seguro de sí mismo, sintió que un miedo sordo crecía en su interior.
Era la primera vez que comprendía que sus prejuicios y su arrogancia tenían consecuencias reales, mucho más allá de sus mezquinos hábitos de control. Al final del día, Mark se encontró solo en su oficina, mirando su arma, ahora inservible, en su funda. Un pensamiento recurrente lo asaltaba una y otra vez, ¿y si no hubiera sido arrogante? Si hubiera escuchado, podría haber evitado todo esto. Por primera vez, sintió el peso de sus errores, el arrepentimiento de sus prejuicios y la vergüenza de haberse creído superior. Y en un rincón de su mente, persistía una pregunta persistente: ¿podría realmente redimirse, o era demasiado tarde? Una semana después del incidente, Mark Lawson estaba en una sala de reuniones fría e impersonal de la comisaría. El corazón le latía con fuerza, pero esta vez no era el miedo a la acción física lo que lo impulsaba, sino la aprensión de lo que iba a suceder. Al otro extremo de la sala, la coronel Jessica Harper entró tranquilamente, con su uniforme inmaculado y su porte firme. Se sentó frente a él sin decir palabra, dejando que el silencio flotara como una acusación silenciosa. Mark apartó la mirada, incapaz de sostener su penetrante mirada azul. Después de unos segundos, Jessica rompió el silencio. Mark, no estoy aquí para humillarte más. Ya te han humillado por tus propias decisiones. Pero necesitas entender algo. Mark, vacilante, murmuró. Yo sé que cometí un error. Jessica no respondió de inmediato. Se quedó mirando a su interlocutor, cada palabra que pronunciaba parecía pesarle como un martillo sobre su ego. Saber que te equivocas es solo el primer paso. La verdadera pregunta es, ¿qué harás al darte cuenta de esto? ¿Cómo usarás este momento para mejorar, y no solo para disculparte? Mark sintió una oleada de vergüenza y confusión. Siempre había creído que la fuerza provenía del miedo que uno inspiraba. Pero al enfrentarse a Jessica, se dio cuenta de que había confundido la intimidación con el respeto. Yo, no sé si pueda cambiar, murmuró casi en voz baja. Jessica inclinó la cabeza ligeramente, su expresión era severa pero compasiva. Cambia o continúa destruyéndote, Lawson. La arrogancia y el racismo no son debilidades pasajeras, son venenos. Destruyen tu carrera, tu reputación y, peor aún, tu humanidad. El peso de sus palabras impactó a Mark con una fuerza que nunca antes había sentido. Durante años, había creído que su uniforme y su arma le otorgaban poder absoluto. Ahora comprendía que el verdadero poder provenía del respeto y la integridad. Jessica añadió con calma. Has sido humillado, y eso es doloroso. Pero también es una oportunidad. Puedes elegir crecer, aprender y corregir tus errores. O puedes seguir siendo el hombre que eras, y todo lo que has construido se derrumbará. Mark, pálido, sintió una extraña claridad mental. Por primera vez, analizó sus acciones con honestidad y sin excusas. Ya no era solo un policía arrogante y racista, era un hombre confrontado con sus defectos, con una oportunidad, quizás la única, de redimirse. Jessica se puso de pie, dejando atrás un silencio significativo. Piensa en eso, Lawson. Y recuerda, la verdadera fuerza no reside en el miedo que inspiras, sino en el respeto que mereces. Mark se quedó solo, con la mirada fija en la silla vacía. Por primera vez en años, se sintió vulnerable, y consciente de que esta vulnerabilidad podría ser el comienzo de su redención. Las semanas que siguieron al enfrentamiento con Coronel Jessica Harper fueron los más largos de su carrera. Mark Lawson cada día se encontraba cara a cara consigo mismo, incapaz de escapar de la verdad. La formación obligatoria contra el racismo, las sesiones de asesoramiento y las reuniones con supervisores no eran meros trámites administrativos, eran un espejo que le devolvía sus errores del pasado sin posibilidad de desvío. En el vestíbulo de la comisaría, ahora era consciente de las miradas ajenas. Los murmullos y las miradas curiosas que había percibido tras el incidente habían dado paso a una especie de cautela respetuosa. Sus colegas, al principio escépticos, empezaron a notar pequeños cambios. Mark ya no interrumpía las reuniones, escuchaba con más atención y se abstenía de hacer comentarios arrogantes. Pero lo que marcó el verdadero punto de inflexión fue una reunión privada con Jessica Harper, esta vez no para reprenderlo, sino para observar sus esfuerzos.
Ella notó la sinceridad en sus acciones, ayudó a sus colegas novatos a comprender sus errores, reconoció sus prejuicios sin ocultarlos y participó activamente en sesiones de sensibilización. Un día, en la sala de descanso de la comisaría, Jessica se le acercó. Mark, veo que te estás esforzando. Aún no te has rehabilitado ante los ojos de todos, pero el simple hecho de querer cambiar es un gran paso. Mark, con voz temblorosa pero sincera, respondió. Ahora entiendo que toda mi carrera, todo mi orgullo, se basaba en ilusiones. Hería a la gente, a mí mismo y a la profesión. Nunca podré deshacerlo todo, pero al menos quiero intentarlo. Jessica asintió, con una leve sonrisa en sus labios. Intentarlo es todo lo que podemos pedir. Y a veces, eso ya es mucho. Sigue adelante, y quizás recuperes no solo la confianza de los demás, sino también tu propia autoestima. Pasaron los meses, y Mark Lawson continuó su camino. Cada interacción con el público, cada intervención sobre el terreno, se convirtió en una oportunidad para mostrar su transformación. Ya no era arrogante ni racista, era atento, respetuoso y considerado. Su arma, símbolo de su antigua autoridad indebida, pasó a ser una herramienta secundaria en comparación con su recién adquirido sentido de juicio y respeto. El pueblo de Riverside notó el cambio. Ciudadanos, colegas e incluso sus superiores comenzaron a reconocer sus esfuerzos. La humillación inicial que sufrió a manos de Jessica Harper se transformó en una lección que forjó su futuro. Pero la verdadera victoria no residió en el reconocimiento público, ni siquiera en la plena restitución de su cargo. La verdadera victoria fue interna. Mark Lawson había comprendido que el respeto no se impone por miedo, sino que se gana con integridad, humildad y la valentía de afrontar los propios errores. Y mientras miraba una última vez el vestíbulo de la estación de policía antes de comenzar su turno de noche, supo que, incluso si su pasado no podía borrarse, ahora podía elegir construir un futuro digno.